Bueno, a nosotros nos tocó lo que es un parque acuático. Este se ubica en Tecámac y a continuación primero les hablaremos del trámite de autorización de uso de denominación o razón social. Para empezar, ¿qué es? Es la resolución favorable emitida por la Secretaría de Economía que faculta una solicitud para hacer uso de denominación o razón social. Su fundamento legal es el Poder Ejecutivo de la Secretaría en el capítulo 1, artículo 1 y 2. A continuación mi compañero César les va a explicar lo demás. Para autorizar el uso o cambio de la denominación o razón social, las personas morales en México les corresponde la Secretaría de Economía. Este trámite lo pueden realizar ciudadanos en general. Para presentarlo, los pasos a seguir son: acceder al portal de tu empresa, enseguida ir al módulo de denominación de razones sociales en la sección Mis operaciones. Solicitar tu denominación o razón social. Posteriormente recibiremos la resolución de un trámite por parte de la autoridad en un plazo máximo de 48 horas. Después imprimiremos la constancia de autorización o denominación social. Es importante mencionar que si no presentas este trámite, el nombre de nuestra empresa no podrá ser único. Esto podrá generar confusión y problemas tanto para los registros de comercio como para los contribuyentes. Es necesario que se notifique el uso de la denominación o razón social que se está utilizando para dar el nombre a nuestra empresa. Esto se puede presentar tu solicitud en las oficinas de la Secretaría de Economía, ya sea en las oficinas centrales o en las delegaciones y subdelegaciones federales mediante escrito libre. Bueno, aquí podemos ver lo que es el formato para la cédula de identificación fiscal. La obtención de los recursos representa la cantidad de dinero con la que la empresa cuenta como patrimonio, incluyendo los bienes y su capacidad tanto de endeudamiento como de financiamiento externo. La obtención de los recursos para el parque acuático Tecámac será mediante el ahorro y préstamo. El capital con el que cuenta el parque acuático Tecámac será mediante el conjunto de bienes materiales aportado por los socios, ya sea en dinero en efectivo, bienes muebles y aportación de trabajo. La constitución del parque acuático es un conjunto de trámites realizados legalmente que darán formalidad a la creación de la misma empresa. Igual viene lo que es la concesión de recursos, que es la acción por la cual la administración otorga a particulares o empresas el derecho de explotar algunos bienes o servicios durante un tiempo determinado. Su fundamento legal es la concesión de zona federal marítimo terrestre. En el artículo 192A nos indica que por el estudio y trámite, en su caso, autorización de títulos de concesión y permisos que se indican, incluyendo su posterior inscripción por parte de la Comisión Nacional del Agua en el Registro Público de Derechos de Agua, se pagará el derecho de servicios relacionados con el agua conforme a las siguientes cuotas. Bueno, nos dice que por cada título de concesión para la extracción de materiales de cauces, vasos y depósitos de propiedad nacional es de 1727. Igual dice que por cada título de concesión por el uso de o aprovechamiento de terrenos de cauces, vasos, lagos o lagunas, así como esterios, zonas federales y demás bienes nacionales regulados por la ley de aguas nacionales es de 1728. Por cada permiso de la construcción de obras hidráulicas destinadas a la explotación de uso o aprovechamiento de aguas nacionales en zonas de veda y reglamentadas para perforación de pozos para su uso de aguas de subsuelo o para la construcción de obras en una zona federal es de 5.727. De igual manera, por cada título de concesión para el uso de aprovechamientos de infraestructura hidráulica federal, incluyendo la prestación de servicios respectivos, es de 5.554. Por la prórroga o modificación a petición de parte interesada a las características de los títulos o permisos, aunque se refiere a la fracción 1 y 4 de este artículo, respecto a la explotación, uso, aprovechamiento de situación de usuario, ubicación o plazo por cada uno, es de 2085. Bueno, nos dice que los derechos que se refiere a este artículo se pagarán independientemente de los que correspondan por el uso o goce de inmuebles conforme al título 2 de esta ley. Tratándose del caso previsto en la fracción 5 de este artículo, los interesados pagarán además el derecho de la inscripción correspondiente en el registro público de derechos de agua en términos del artículo 192 de esta ley.
En el artículo 192b nos indica que por la expedición de los certificados siguientes se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas. 1. Por la expedición del certificado de la calidad de agua a que se refiere las fracciones 5 del artículo 224 y 4 del artículo 222 por cada uno, 5,399 pesos. Prácticamente este derecho sí lo estaremos pagando, ya que en su caso del parque acuático consume bastante agua, entonces por su caso estaremos pagando este derecho. Bien, y para hacer el pago del impuesto sobre el servicio de parques acuáticos y balnearios con sus modalidades de registro y movimiento de situación fiscal es en Secretaría de Hacienda, y para el registro es presencial, se presenta el contribuyente directamente en las administraciones de rentas discretas en este formato para obtener el formato de inscripción y los requisitos, además de registrarse en cualquiera de los lugares ya mencionados. Y para los movimientos de situación fiscal se presenta la documentación del movimiento que se haya presentado ante el SAT, aumento, disminución de obligaciones, cambios de domicilio, cambio de nombre o CURP, apertura o cierre de establecimientos, suspensiones. Y para presentar los servicios en los casos de cambio de nombre, de denominación o razón social, clausura, fusión, escisión, liquidación o transformación de personas morales, suspensión o reanudación de actividades y obligaciones, o cualquier otra circunstancia que modifique los datos aportados por el contribuyente contenido en los formatos oficiales del registro patronal estatal del contribuyente dentro de los 10 días siguientes a la fecha en el que se realice dicho cambio. Bueno, y para el pago se hace una declaración que genera una póliza y los pagos se realizan directamente en las oficinas de recaudación, en cualquiera de las oficinas, por ventanilla bancaria o vía transferencia bancaria. Para realizar los pagos son bimestrales, definitivos a más tardar el día 17 de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero del ejercicio siguiente, mediante una declaración que contenga los datos relativos, los pagos objeto de este impuesto realizados en el bimestre inmediato anterior. La obligación debe presentarse de la declaración bimestral, subsistirá aún cuando no hubiese una cantidad que pagar. Esto se refiere a las acciones voluntarias no prohibidas por la ley, de que puede resultar por alguna adquisición, modificación o extensión de derechos. Cuando estás a cargo de una asamblea general y de un consejo de administración, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, además de los citados órganos, deben contar con menos con un comité de crédito o su equivalente, con un comité de riesgo, con un editor o gerente general y con un auditor interno, dependiendo del tamaño y nivel de operación de la sociedad cooperativa, a través de un consejo de vigilancia, el cual estará integrado por un número impar de miembros no mayor a 5 integrantes, de igual manera con un número de suplentes que desempeñan los cargos de presidente, secretario, vocales, designados de la misma forma que el consejo de administración. Asimismo, este tipo de sociedades pueden ser vigiladas por dependencias locales o federales que, de acuerdo con sus atribuciones, deban intervenir en su buen funcionamiento. En este caso, la responsabilidad es ilimitada cuando los socios solamente se obliguen al pago de los certificados de aportaciones que hubiere suscrito. Es suplementada cuando los socios responden a prórroga por las operaciones sociales hasta por la cantidad determinada en el acta constitutiva. En el fondo de reserva se constituye con el 10 al 20% de los rendimientos que se obtenga a las sociedades cooperativas en cada ejercicio social. La disolución se implicará siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en los artículos 249 bis y 249 bis 1 de la Ley General de las Sociedades Mercantiles. Bueno, los pasos son los siguientes. En línea debes de presentar el comprobante de domicilio del centro de trabajo y tu CURP, y en presencial debes de tener el registro federal del contribuyente, el RFC, del domicilio fiscal o aviso de apertura del establecimiento, obviamente la copia, comprobante del domicilio del centro de trabajo original y copia, croquis de localización del domicilio del centro de trabajo original, identificación oficial vigente del patrón original y copia, clave única del registro de la población, en este caso sería el CURP. En caso de que no cuentes con un representante legal que te pueda hacer todo este procedimiento, debes de presentar un poder notarial para los actos de dominio que comprueben que puedes hacer ese trámite y firmar documentos ante el IMSS, igual original y copia. De igual manera, debes de llevar identificación oficial vigente del representante legal, original y copia, registro federal del contribuyente, del representante legal, copia, clave única del registro de la población, del representante legal, la copia. Solo en caso de reanudación de actividades, aviso de modificaciones de las empresas para el seguro de riesgos de trabajo original y 2 copias. Solo en caso de inscribir trabajadores deberá presentar el formato de aviso de inscripción del trabajador original y 2 copias. Nota: únicamente podrás realizar el trámite en línea con CURP si eres contribuyente del régimen de incorporación fiscal, con la adhesión de beneficios del derecho
del decreto por el que se otorga estímulos para promover la incorporación de la seguridad social. Para poder hacer el trámite a través de Internet, el patrón debe de contar con su firma electrónica avanzada, fiel expedida por el Servicio de Administración Tributaria, que es el SAT. Debe registrarse en la página web del Instituto Mexicano del Seguro Social en la liga electrónica www.ims.gov.mx, en donde proporcionarán las condiciones para utilizar la firma electrónica avanzada en los actos que se realicen ante el IMSS, acuse o de recibo electrónico, aviso de registro patronal de personas físicas en el régimen obligatorio y la tarjeta de identificación patronal. En caso de que quiera hacer el trámite de forma presencial, puede efectuar una cita previa mediante Internet a través de la página del Instituto de México del Seguro Social en la liga electrónica www.ims.gov.mx, en donde le proporcionarán los datos que solicite del sistema, debiendo presentar en la subdelegación u oficina auxiliar de la afiliación y cobranza que le corresponda de acuerdo al domicilio fiscal del centro de trabajo en la fecha y hora indicadas por el sistema. Bueno, en este caso, en caso de que el trámite sea presencial, el formato de aviso de registro patronal de personas físicas en el régimen obligatorio impreso por el empleado del instituto deberá ser firmado de manera autógrafa por el patrón en presencia de la persona que atienda el trámite. En caso de que no sepa firmar, debe imprimir su huella digital. Una vez concluido el trámite, podrá inscribir a sus trabajadores por medio del aviso de inscripción de los trabajadores contratados a la fecha de su registro, así lo requiere. Bueno, su fundamento legal es la Ley del Seguro Social. Es el fundamento jurídico que da origen al trámite. Esto viene en el artículo 15, fracción primera, 15A, 72, 73 y 75. También viene en la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, en los artículos 1, fracción 1 y 4, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 29, 30 y 196. También el reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre. Bueno, ahora hablaremos de los impuestos municipales que estamos obligados a pagar por ser propietario del parque acuático. Bueno, uno de esos primeros sería el impuesto predial, que su fundamento legal viene en la Ley de Hacienda para los municipios municipales del Estado de México. Este viene en el artículo 1. El objeto de este impuesto es la propiedad o posesión de predios y la construcción permanentes adheridas a ellos, que se ubique dentro del territorio del municipio. Artículo 2. Son sujetos de este impuesto los propietarios y poseedores de predios urbanos o rústicos, ejidales o comunales ubicados dentro del territorio del municipio y de las construcciones permanentes sobre ellos edificadas. 2. Los copropietarios y los coposeedores de bienes inmuebles sujetos a régimen de copropiedad o condominio y titulares de certificados de participación inmobiliaria. Bueno, para la aplicación de esta norma, el parque acuático como persona moral deberá cumplir con todas las disposiciones y obligaciones fiscales que están obligados a cumplir conforme los municipios que esté, en este caso como posesión de predio, y las construcciones que están obligadas a contribuir con el pago predial conforme al Código Fiscal Municipal y el Código Fiscal del Estado de México. Es decir, que estamos obligados por ser personas morales a cumplir, a pagar el predio, ya que estamos utilizando una posesión de terreno, por así decirlo. Bueno, a continuación veremos cómo se calcula. Su fundamento legal viene estipulado en el artículo 3. Se basará para la determinación del impuesto predial. 1. Tratándose de inmuebles ubicados dentro de las áreas urbanas de interés catastral, el valor catastral. 2. Al valor catastral de la construcción se le aplicará una reducción según el número de años transcurridos desde la fecha de su terminación, en el entendido de que en ningún caso dicha reducción excederá del 40% del valor total de la construcción. La cantidad para reducir será determinada conforme a la siguiente tabla. Bueno, en la tabla nos indica cuál va a ser el número de años y cuál es la reducción que le pertenece en porcentaje. Bueno, en este artículo nos menciona que se hará el cálculo del pago para el impuesto predial, ya que es uno de los más comunes para las personas físicas y morales, ya que este es el cual Bueno, pues a continuación estamos viendo lo que es un ejemplo de la boleta predial por parte del municipio. Igual vienen lo que son las obligaciones por la traslación de dominio y otras operaciones con bienes inmuebles.
Bueno, su fundamento legal viene estipulado en el artículo 14. Es objeto de impuesto establecido en este capítulo la adquisición y enajenación de bienes inmuebles que consiste en el suelo y las construcciones adheridas a los ubicados en los municipios del Estado de México, así como los derechos relacionados con los mismos. Igual en el artículo 16 nos dice que son sujetos de impuesto las personas físicas o morales que adquieren inmuebles por alguna de las causas enumeradas en el artículo anterior. El enajenante responderá solidariamente del impuesto que deba pagar al adquiriente. Bueno, para la aplicación de la norma, en caso del parque acuático, por adquirir un inmueble o un terreno que en este caso su finalidad es realizar operaciones de negocio que se van a realizar dentro del inmueble, es obligado a pagar ante la Tesorería Municipal de Tecámac. Y para la aplicación de la tarifa anterior se considera el valor que resulte mayor entre el valor catastral del inmueble o de la operación estipulado en el contrato respectivo. Bueno, y para calcularlo solo debes de multiplicar el valor de tu vivienda por el 5.5% que es el promedio del rango que se calcula al Colegio Nacional del Notariado. También tenemos lo que son las declaraciones, pagos del impuesto y exenciones. En el artículo 19 los contribuyentes de este impuesto presentarán a la Tesorería Municipal de la demarcación correspondiente una declaración que contendrá los nombres y domicilios de los contratantes o del adquiriente en su caso, la fecha que se extinguió la escritura pública y su número de fecha de la resolución administrativa, judicial o de cualquier autoridad competente y fecha en que se causó la ejecutaría, nombre del notario, quien se haya extendido a la escritura o indicación de que la autoridad dictó la resolución, la naturaleza o concepto del hecho, acto, operación o contrato, identificación del inmueble señalado, su ubicación, nomenclatura si es que la tiene, la superficie, linderos y nombre de los colindantes, antecedentes de propiedad o posesión del inmueble, tanto el registro público de la propiedad como fiscales, valor gravable conforme a las disposiciones contenidas en este capítulo, clave catastral en su defecto, números de cuenta con que se paga el impuesto predial por el inmueble, monto del impuesto, los datos que se exijan en el formato oficialmente aprobada, que será publicada en el periódico oficial de la Gaceta de Gobierno del Estado de México, y su impresión será libre y de uso obligatorio en todo estado. Bueno, aquí estamos viendo lo que es un ejemplo del formato del traslado de dominios. También estaremos pagando un impuesto sobre anuncios publicitarios. Su fundamentación legal viene en el artículo 38. Para efectos de este impuesto, se entiende por anuncios publicitarios a todo medio de publicidad que proporcione información, orientación e identifique un servicio profesional, marca, producto o establecimiento con fines de venta de bienes y servicios susceptibles de ser observados desde la vía pública o lugares de uso común y que estén colocados en bienes del dominio público o privado. Igual en el artículo 39 dice que es el objeto de este impuesto anunciar, promover la venta de bienes y servicios a que se refiere el artículo anterior. Nosotros estamos obligados a pagar esto, ya que el parque acuático es necesariamente que tenga anuncios publicitarios, ya que así podrá atraer más gente. Y ya que estamos obligados a pagar este impuesto como persona moral, ya que de igual manera tenemos que sacar un permiso para poder anunciar y promover nuestro parque acuático. Este permiso se obtiene en el ayuntamiento de Tecámac y así se podrá hacer la difusión de los anuncios publicitarios. Bueno, ¿y eso cómo se calcula? Según lo que establece la tarifa del artículo 121 del Código Financiero del Estado de México y municipio vigente, por cada metro cuadrado o fracción se multiplica por el costo de la UMA del 2024, que ese tiene un valor de 108.57 pesos. De igual manera, podremos observar lo que es la solicitud para anuncios publicitarios en el Estado. También está el impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje. Su fundamento legal viene en el artículo 63. Es objeto de ese impuesto la prestación de servicios de hospedaje proporcionados en el territorio del municipio a través de hoteles, moteles, albergues, posadas, hosterías, mesones, campamentos, paraderos de casas rodantes y otros establecimientos que presten servicios de una naturaleza, incluyendo los que prestan servicios bajo la modalidad de tiempo compartido. Este impuesto se causa por los servicios de hospedaje proporcionados por los huéspedes, excepto las que incluyan en sus servicios la opción de consumir vinos y licores o cervezas. En el artículo 64 igual nos indica que son sujetos de impuesto las personas físicas o morales que presten los servicios de hospedaje a que se refiere el artículo anterior. Bueno, aquí nos indica que toda persona física o moral está obligada a contribuir con este impuesto siempre y cuando tengamos la prestación de hospedaje en el territorio del municipio. Nosotros como parque acuático, ya que contamos con cabañas, estamos obligados a contribuir con este impuesto. Bueno, y según el artículo 66, el monto del impuesto se determina y se
liquidará para su pago aplicando la base agravable a la que alude el artículo anterior hasta la tasa del 2%. El artículo 67 nos indica que el impuesto se pagará mediante una declaración que deberán presentar los contribuyentes en los formatos oficialmente aprobados ante la Tesorería Municipal respectiva, dentro de los días primeros del 15 de cada mes, debiendo contener dicha declaración la información y demás datos relativos a los actos de operaciones, objeto de este impuesto que se haya realizado en el mes inmediato anterior. Y a continuación podemos ver cómo podemos presentar esa declaración. Nos indica que debemos de ingresar a la página web del Estado de México, que es www.edomex.gov.mx, y ahí podemos realizar los trámites para el pago de la declaración del impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje. De igual manera está lo que es el agua potable y el drenaje. Este derecho lo debemos de pagar forzosamente. Su fundamento legal viene en el artículo 70. Nos dice que se causarán y pagarán los derechos previstos en el presente capítulo por la prestación de los siguientes servicios: 1. Suministro de agua potable. 2. Suministro de agua en bloque proporcionado por autoridades municipales o sus descentralizadas a fraccionamientos o unidades habitacionales, comerciales o industriales. 3. Autorización de derivaciones de la toma de agua, conexión de sistemas de agua y drenaje, establecimiento de sistemas de agua potable y alcantarillas en el fraccionamiento, unidades habitacionales, comerciales o industriales. 6. Conexión de la toma para el suministro de agua en bloqueo proporcionada por autoridad municipal o sus descentralizadas. 7. Recepción de los caudales de aguas residuales para su trámite o manejo ecológico. 8. Reparación de aparatos medidores de consumo de agua. 9. Instalación de aparatos medidores de agua. Y en el artículo 71 nos dice que están obligados al pago de los derechos previstos en el presente capítulo las personas físicas o morales que reciban cualquiera de los servicios previstos en el artículo anterior. Bueno, y en ese nos indica que en los artículos antes mencionados nos dice que toda persona física o moral deberá pagar este impuesto obligatoriamente siempre y cuando esté teniendo un suministro de agua potable proporcionado por las autoridades municipales. Nosotros como personas morales estamos obligados a pagar este impuesto, ya que el parque acuático utilizamos el recurso del agua potable y el drenaje para toda el agua que se utilizará. Obviamente tenemos que pagar este derecho. También viene lo que son lo de las obras públicas. Su fundamento legal viene en el artículo 86. Nos dice que este objeto de este derecho, la prestación de los servicios de autorización de licencias para construcción de obras nuevas con vigencia de un año, alineamiento y número oficial de subrogación de los derechos de titularidad de fraccionamientos, conjuntos urbanos, subdivisiones y condominios, y su renotificación de autorización para realizar obras de modificación o rotura de pavimento o concretos en calles o banquetas, y para la instalación o permanencia anual de cables o tuberías subterráneas o áreas de vía pública cuya expedición y vigilancia corresponde a las autoridades de obras públicas municipales de acuerdo con el ordenamiento en la materia. Igual nos dice que el artículo 87 son sujetos de este derecho las personas físicas o morales que soliciten y obtengan ayuntamiento cualquiera de las autorizaciones señaladas en el artículo anterior. Bueno, para la aplicación de esta norma nos dice que nos indica en los artículos anteriores que nuestro parque acuático deberá pagar este derecho, ya que está obligado a solicitar un permiso por parte del municipio para poder realizar la construcción del establecimiento en el terreno que adquirimos, ya que toda persona física o moral está obligada a pagar este derecho. No estamos obligados a pagar este derecho, ya que vamos a realizar modificaciones subterráneas con las tuberías que llevará el parque acuático. Y aquí podemos ver para poder solicitar la licencia de construcción y la autorización del municipio. De igual manera estamos con las certificaciones. Su fundamento legal viene en el artículo 93. Se entiende por certificación a la legalización de documentos solicitados a los ayuntamientos en los que se hagan constar hechos o situaciones jurídicas o civiles relacionadas con la persona que habitualmente o accidentalmente han residido o resida dentro del territorio del municipio. Bueno, como nos mencioné anteriormente, nosotros estamos obligados a pagar este derecho, ya que estamos pidiendo documentos y esos documentos nos está solicitando el ayuntamiento de Tecámac para el parque acuático, y así poder verificar que estamos aportando todo lo necesario, y ya que nuestro parque acuático tiene todos los papeles en regla. También viene el uso de vías y áreas públicas para el ejercicio de actividades comerciales. Su fundamento legal viene estipulado en el artículo 100. Este derecho nos dice que este derecho se causa por el uso de
vía pública o plazas por comerciantes ambulantes o compuestos fijos o semifijos, así como la prestación de los servicios de administración, mantenimiento y otros proporcionados por los ayuntamientos en los mercados públicos, lugares de uso común y vías públicas. Bueno, y este se pagará, como nos indica en el artículo 101, los derechos que se refiere a ese artículo anterior, se pagará conforme a la siguiente cuota diaria: número de salarios mínimos de la zona económica o área geográfica en que corresponda, impuestos semifijos en la vía pública o plazas por metro cuadrado, uso de la vía pública o plazas por comerciantes ambulantes o puestos fijos o semifijos por metro cuadrado es de 0.022. Bueno, en este artículo nos dice que estamos obligados a pagar este derecho siempre y cuando estemos usando la vía pública para el uso con el fin de tener ventas de algún producto o préstamos de servicio. En nuestro caso, como parque acuático, pagaremos este derecho ya que estaremos vendiendo productos acuáticos en la vía pública para los clientes. Igual tenemos lo que es las licencias para vender bebidas alcohólicas. Su fundamento legal viene estipulado en el artículo 112. Nos dice que por la expedición o referendo anual de las licencias para vender bebidas alcohólicas en botella cerrada o al copio en general en establecimientos comerciales de servicios o diversión y espectáculos públicos se causarán y pagarán los siguientes derechos. Bueno, visto lo anterior, nos indica que nosotros estamos obligados a pagar este derecho, ya que nuestro parque acuático cuenta con un servicio de coctelería y de bebidas, de tal manera que estamos obligados a pagar para así poder tener una licencia. De igual manera podemos ver el formato para poder pedir nuestra licencia para poder vender bebidas alcohólicas. También vienen lo que son por servicios prestados a estacionamiento de servicios públicos. Su fundamento legal viene estipulado en el artículo 119. Es objeto de ese derecho la evaluación de la prestación del servicio municipal de recepción guardada y devolución de vehículos automotores. En el artículo 120 nos dice que son sujetos de ese derecho las personas físicas o morales que hayan obtenido concesión del ayuntamiento para la explotación de estacionamiento. Bueno, lo mencionado anteriormente, nos dice que estamos obligados a pagar ese derecho ya que nuestro parque acuático contará con estacionamiento para los clientes. De igual manera nos indica que debemos cobrar el uso de estacionamiento por hora y fracción. También son los derechos por servicios prestados por la Autoridad de Seguridad Pública. Su fundamento legal viene estipulado en el artículo 123. Nos dice que por los servicios prestados por la autoridad municipal en materia de seguridad pública se causarán y pagarán los siguientes derechos por la vigilancia especial por personal de a pie que soliciten a las personas físicas o morales. Bueno, y para el cálculo de este derecho será dependiendo del número de salarios mínimos generales diarios de la zona económica o área geográfica que corresponda. Igual dependiendo del puesto del policía. Como primero tenemos el policía tercero, que sería un 3.45. Como segundo tenemos el policía segundo, que sería un 4.13. Tercero tenemos el policía primero, que sería el 4.82. El oficial tercero, que es el 5.45, oficial segundo 6.21, oficial primero 7.17, segundo comandante 8.27 y primera comandante 9.64. Nosotros estaremos obligados a pagar este servicio ya que nuestro parque acuático contará con la seguridad por parte de las autoridades municipales para que así el cliente se sienta seguro al estar en el establecimiento. También de los derechos por servicios de alumbrado público, su fundamento legal viene en el artículo 125, nos dice que este derecho se causa por la recepción del servicio de alumbrado público. En el 126 nos indica que causan este derecho los propietarios, poseedores o usuarios de bienes inmuebles ubicados en el áreas urbanas del municipio, que el ayuntamiento determine por acuerdo institucional de cabildo considerando el grado relativo de la existencia del servicio. En el 127 nos indica que el costo del servicio del alumbrado público será estrictamente igual a la erogación que por este concepto realicen los ayuntamientos municipales, incluyendo su mantenimiento, cantidad que será determinada por el presupuesto del municipio. Nosotros como propietarios de un establecimiento ubicados en las áreas urbanas del municipio estamos obligados a pagar este derecho, ya que estamos aprovechando de él. También tenemos lo que son los de los aprovechamientos. Su fundamento legal viene estipulado en el artículo 139. Nos dice que quedan comprendidos en el concepto de aprovechamiento los demás ingresos ordinarios del municipio no clasificables como impuestos, derechos, aportaciones de mejoras, productos, los derivados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y Estatal de Coordinación Fiscal y los rezagos que son ingresos estatales que perciben en año posterior
al que el crédito sea exigible y que se liquidarán conforme a las bases y cuotas vigentes en la fecha en que se hubiere generado la obligación, además de las siguientes: 1. Multas por infracciones a los ordenamientos jurídicos municipales vigentes. 2. Recargos en los términos de legislación aplicable. 3. Reintegros por responsabilidad administrativa en los términos de la legislación aplicable y cualquier reembolso de cantidades a favor del erario municipal. 4. Indemnización por daños a bienes municipales. 5. Gastos de ejecución y honorarios por notificación. 6. Subsidios, subvenciones, donativos, herencias, legados y cesiones que se otorguen a favor del municipio. Bueno, pues aquí nos indica que estamos obligados a pagar siempre y cuando tengamos algún incumplimiento o alguna infracción. Igual viene lo que son las indemnizaciones por daños a bienes municipales. Su fundamento legal viene estipulado en el artículo 140. Nos dice que constituyen este ramo los ingresos no previstos en las denominaciones anteriores y que sean indemnizaciones por daños a bienes municipales. Bueno, aquí nos dice que tendremos indemnizaciones siempre y cuando causemos daños a bienes municipales. Ahora bien, les hablaré sobre las contribuciones estatales que se deberán pagar de acuerdo a la Ley Hacendaria del Estado de México. La primera sería del impuesto sobre erogaciones por remuneración de trabajo personal, que de igual manera la conocemos como impuesto sobre nómina. Su fundamento legal lo encontraremos en el artículo 1, el cual nos dice que es objeto de este impuesto la realización de pagos en efectivo o en especie por la remuneración de trabajo personal. De igual manera encontraremos en el artículo 4 la cuota de este impuesto se causará y pagará en razón al 2% sobre el monto total de los pagos a que se refiere el artículo anterior. De igual manera en el artículo 6, el cual nos menciona que los contribuyentes presentarán sus declaraciones y efectuarán el entero del impuesto en las oficinas correspondientes a su domicilio, en términos del Código Fiscal del Estado. Tal y como nos hacen mención en los artículos anteriores, el parque acuático deberá de pagar este impuesto ya que contará con personal al que se le pagará por nómina. El pago de este impuesto se hará sobre el 2%, como nos dice el artículo 4 de la Ley Hacendaria del Estado de México. De igual manera, tendremos que hacer sus declaraciones del impuesto sobre nómina. Después tenemos lo que es el impuesto sobre tenencias o uso de vehículos automotores. Su fundamento legal está en el artículo 11 y nos dice que están obligadas al pago del impuesto establecido en el capítulo las personas físicas y morales tenedoras o usuarias de vehículos automotores. Esto se refiere al artículo 5, fracción quinta de la Ley del Impuesto sobre Tenencias y Uso de Vehículos. Para efectos de este impuesto se considera que el propietario es tenedor o usuario del vehículo y que el año o modelo del vehículo es el de la fabricación o ejercicio automotriz. De igual manera tenemos su fundamento en el artículo 12, el cual nos dice que el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos se determinará en su caso de los vehículos de uso particular. La determinación se hará teniendo el cilindraje del motor conforme a lo siguiente. Tenemos un cuadro que nos hace mención del cilindraje, el modelo y las cuotas que debemos de pagar. La primera es de 4 cilindros y debemos de pagar entre 70 y 90 pesos. La segunda fila es de 6 cilindros y debemos de pagar entre 160 y 200 pesos. Y la tercera columna es de 8 o más cilindros y tendremos que pagar 200 hasta 250 pesos. En el parque acuático se deberá de pagar este impuesto ya que se contará con transporte público que constará de un autobús con motor de 6 cilindros, por lo que se estaría pagando aproximadamente entre 160 y 200 pesos, el cual se pagará mediante declaración dentro de los 3 primeros meses de cada año. Este servicio será para los que quieran acceder al parque acuático
y de igual manera se contará con un transporte terrestre de uso personal con motor de 4 cilindros. Por este vehículo se estará pagando aproximadamente entre 70 y 90 pesos. Ahora bien, les hablaré sobre los derechos por servicios prestados por las autoridades del Registro Público de Propiedad. Su fundamento legal lo tenemos en el artículo 27, el cual nos dice que por inscripción de documentos o actos relativos o bienes inmuebles se causará y pagará los derechos. De igual manera tenemos el artículo 31, el cual nos dice que en las inscripciones de títulos de propiedad sujetos al registro de términos de registro público de comercio causarán y pagarán los derechos, ya sea por la compra y venta. De los efectos de este capítulo se equiparán la compra y venta de los siguientes contratos: la adquisición de la compra y venta de bienes inmuebles, la aportación de bienes inmuebles y la asociación de sociedades mercantiles. La aplicación de esta norma la tenemos ya que todas las personas físicas y morales, al estar sujetos a un contrato de compra y venta de bienes inmuebles, tendremos la obligación de pagar las siguientes contribuciones de acuerdo a la Ley Hacendaria del Estado de México. Después tenemos lo que es el impuesto sobre tenencias o uso de vehículos automotores. Su fundamento legal está en el artículo 11 y nos dice que están obligadas al pago del impuesto establecido en el capítulo las personas físicas y morales tenedoras o usuarias de vehículos automotores. Esto se refiere al artículo 5, fracción quinta de la Ley del Impuesto sobre Tenencias y Uso de Vehículos. Para efectos de este impuesto se considera que el propietario es tenedor o usuario del vehículo y que el año o modelo del vehículo es el de la fabricación o ejercicio automotriz. De igual manera tenemos su fundamento en el artículo 12, el cual nos dice que el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos se determinará en su caso de los vehículos de uso particular. La determinación se hará teniendo el cilindraje del motor conforme a lo siguiente. Tenemos un cuadro que nos hace mención del cilindraje, el modelo y las cuotas que debemos de pagar. La primera es de 4 cilindros y debemos de pagar entre 70 y 90 pesos. La segunda fila es de 6 cilindros y debemos de pagar entre 160 y 200 pesos. Y la tercera columna es de 8 o más cilindros y tendremos que pagar 200 hasta 250 pesos. En el parque acuático se deberá de pagar este impuesto ya que se contará con transporte público que constará de un autobús con motor de. Después tenemos lo que son los impuestos federales. En primer lugar tenemos lo que es el impuesto sobre la renta. En el artículo primero nos menciona que las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos. El primero sería los residentes en México respecto a todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de fuente de riqueza de donde procedan. La segunda sería que los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto a los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. Después tenemos su fundamento en el artículo 2, el cual nos hace mención que para efectos de esta ley se considera establecimiento permanente cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen parcial o temporalmente actividades empresariales o se presten servicios personales independientes. Se entenderá como establecimiento permanente, entre otros, las sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, minas, canteras o cualquier lugar de explotación o extracción de los recursos naturales. Para las personas morales se les aplicará el artículo 9 de la ley de ISR,
y tratándose de personas físicas, se les aplicará lo dispuesto en el artículo 96. Después tenemos que las personas físicas con obligaciones fiscales por los servicios de parques acuáticos, balnearios y demás establecimientos que recaiga de recreación con acceso a deportes acuáticos, siempre que los servicios se presten dentro del territorio mexicano independientemente del lugar donde se realice el pago del boletaje. A continuación mencionamos cómo los contribuyentes que tengan la obligación de pagar ISR, cómo tendrán que ir haciendo sus pagos provisionales de este impuesto, como nos lo marca el artículo 14 de la ley de ISR, el cual nos dice que los contribuyentes efectuarán los pagos provisionales a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel que corresponda. De igual manera tendremos que adentrarnos en el artículo 17 de la ley de ISR, puesto que en este artículo, en su fracción primera, nos menciona la enajenación de los bienes, prestación de servicios, y nos dice que según el supuesto en donde nos encontremos, tendremos que considerar los ingresos obtenidos por las actividades económicas que realicemos, al igual que la prestación de servicios que se otorguen. En su fracción primera nos dice que se expiden comprobantes fiscales que amparen el precio y la contraprestación pactada. En su inciso C nos menciona que se cobre y sea exigible total o parcialmente el precio de la contraprestación. De igual manera estaremos viendo lo que es el artículo 25 de la ley de ISR. Para efectos de los gastos que se pueden hacer deducibles, tendremos que revisar el artículo 25 de la ley de ISR, ya que nos menciona los conceptos por los cuales se podrán deducir los gastos. Para ser más específicos, las fracciones de la primera a la décima, las cuales son las siguientes. 1. La devolución que reciban a los descuentos y bonificaciones que se hagan en el ejercicio. Las cuotas a cargo de los patrones pagadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, incluidas las previstas en la Ley del Seguro de Desempleo. Después tendremos que pasar al artículo 44, la cual en su fracción primera determinará el saldo promedio anual de las deudas y el saldo promedio anual de los créditos. De igual manera nos dice que tratándose de personas físicas con actividades empresariales, estarían a lo dispuesto en el artículo 96, el cual nos dice que quienes hagan pagos por concepto a que se refiere el capítulo están obligados a efectuar retenciones mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales. Después pasamos a lo que es el impuesto del IVA y tenemos su fundamento legal en el artículo primero, que nos dice que están obligados al pago del impuesto al valor agregado las personas físicas que en territorio realicen los actos o las siguientes actividades. 1. La enajenación de bienes. 2. La prestación de servicios independientes. 3. Otorguen el uso o goce temporal de los bienes. 4. Importen bienes o servicios. De igual manera tendremos que irnos al artículo 3 de la ley de IVA, la que nos dice que la Federación